El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. RTBC. Sentimos a Colombia. Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Más de 15.000 personas víctimas del conflicto armado de la región Caribe colombiana le dijeron sí a la paz, sí a la reconciliación y lo demostraron con una marcha multitudinaria en el Carmen de Bolívar convocada por más de 25 organizaciones reunidas en la Alianza Colombia Sin Heridas. En La Guajira tenemos la esperanza de un mejor mañana para Colombia y con esta caminata lo hemos demostrado. Hombres, mujeres y niños llegaron desde los 7 departamentos de la costa atlántica y de estos municipios de la zona de los Montes de María. Carmen de Bolívar, Chalán, Colosó, Córdoba, Corozal, El Guamo, Los Palmitos, María la Baja, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Onofre, Sincelejo, Toluviejo y Zambrano. El número estimado de víctimas del conflicto armado en Colombia es de 5.565.609. Esta marcha es una marcha con las víctimas y por las víctimas, porque han sido las que han verdaderamente sufrido después de 50 años de conflicto. Y este gobierno se atrevió a dar un paso que ningún gobierno se había atrevido a dar. Medio siglo de conflicto, al comienzo las víctimas eran totalmente ignoradas, no existían. Luego, durante mucho tiempo, las escuchaban, pero no las atendían. Y en ese propósito de construir un país en paz, desde el primer día también identifiqué como prioridad en esa nave que nos va a llevar a ese puerto de destino a las víctimas como prioridad. Y por eso se aprobó en el Congreso de la República finalmente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde estuvo presente, como ustedes recuerdan, ni más ni menos que el secretario general de las Naciones Unidas, diciéndole a Colombia, eso es un ejemplo para el resto del mundo, porque éramos el primer país que además comenzaba a reparar sus víctimas todavía en medio del conflicto. Y hemos venido haciendo un gran esfuerzo. Llevamos más de 160.000 víctimas reparadas. Pero sabemos también que el camino por recorrer es muy largo, es inmenso, y serán muchos los años que les tenemos que dedicar a las víctimas para poderles devolver en algo lo que la violencia les ha quitado.
Las víctimas del conflicto armado que le caminaron a la paz han padecido por crímenes como el desplazamiento forzado, el despojo, las minas antipersonal y el abandono forzado de tierras, además de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas. Mayerly Angarita es la directora de la organización Narrar para Vivir y es la líder del tema de víctimas y restitución de tierras en San Juan Nepomuceno. Su organización tiene el respaldo del gobierno nacional. Mayerly durante la marcha asumió la vocería de las mujeres víctimas. En los Montes de María han ocurrido más de 215.000 desplazamientos, 4.072 homicidios, todo ello sin olvidar las 157 masacres sucesivas que han ocurrido en la historia de Montes de María desde el año 1997. Para superar este pasado, nosotras le apostamos a la paz y a la reconciliación, desde un Estado que reconoce nuestros derechos y le apuesta a la construcción de nuestros sueños, desde las luchas y sacrificios. Creemos que el Estado apoya la consolidación de la sociedad civil, sin ello acortar la autonomía e independencia. También promueve su propio fortalecimiento. Sin embargo, el cambio presenta obstáculos y retos que estamos comprometidos y comprometidas a proponer y construir juntos con el Estado para superar. Así como reconocemos un primer paso en la ley de víctimas. Identificamos desafíos a nivel nacional y local que son necesarios superar. En ese sentido, apelo a nuestros derechos demandados por el Estado y por el gobierno. Y son garantías reales en materia de seguridad y protección para poder rehacer nuestras vidas y gozar de nuestros derechos políticos, económicos y sociales. Compromiso y efectividad de parte de los gobiernos departamentales y municipales de la región Caribe en la aplicación integral de la ley de víctimas y el respeto y el reconocimiento de nuestros derechos y de nuestras organizaciones, pero sobre todo de nuestras vidas. Estamos en Urna de Cristal TV con Las víctimas le caminan a la paz. Ya regresamos. Nosotros somos hombres de paz, a pesar de que mi persona está amenazada por los grupos armados al margen de la ley. Quise solidarizarme en nombre de todas las víctimas por la violencia. Una de las cosas fundamentales son la paz para los niños, la violencia que ha habido. Eso nos dejó totalmente con unas secuelas, especialmente en los niños, que han quedado afectados. Para que el presidente no esté pendiente de nosotros, en las cosas que nosotros perdimos, lo dejamos todo, lo abandonamos todo por estar acá en este pueblo y que gracias a Dios Él nos ha colaborado también en subsidios de vivienda y que siga apoyándonos. A mí me mataron 7 familiares en la casa de mi hermano y en la mía, y es la causa por estar aquí reclamando para que no se derrame más sangre, que haya paz. Primero quiero dejar un mensaje de que hay que luchar por nuestros ideales, que cuando tenemos claros nuestros ideales nadie nos los puede quitar, ni los violentos, a pesar que destruyan nuestros sueños, no podrán destruir nuestra capacidad de seguir soñando, y que vamos a seguir perseverando, y que vamos a seguir resistiendo, y que podrán matar nuestros cuerpos, pero no nuestro pensar, pero no nuestra fuerza, pero no nuestra ideología. Ahí va a estar firme, sobre todo marcada con el aroma y el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Vamos a estar ahí y decirle, cuando nosotros y nosotras nos proponemos algo unidos, podemos lograrlo. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. La Ley 1148, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que fue sancionada el 10 de junio de 2011, se ha convertido en un referente mundial para las medidas de reparación integral a las personas que les han vulnerado sus derechos.
El objetivo es lograr que todos los campesinos regresen a sus tierras y garantizar el acceso a la justicia de millones de personas, como Luis Alfredo Vázquez, quien es víctima y coordinador de Tierra y Vida en la zona de los Montes de María. 15 municipios de Sucre y Bolívar conforman la subregión de los Montes de María. Ellos sí saben lo que es la violencia, porque durante 1999 y 2001 se cometieron más de 500 masacres. Queremos darle a conocer públicamente que las víctimas del conflicto armado apoyamos el proceso de paz, porque creemos que el fin del conflicto es la cuota inicial de la paz y nuestro aporte, además, es rodear este proceso. Son los muertos que ponemos cada día, los discapacitados que han quedado con este conflicto, los huérfanos, las viudas. Creemos en este proceso y confiamos en su gestión, señor presidente. Vemos la garantía en usted, señor presidente. Creemos que para sacar al país de este conflicto a través de 50 años y en esta violencia continua, porque no creemos en la falsa paz de los fusiles, creemos en la paz productiva que este país necesita y que usted lo ha emprendido, señor presidente. Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se puso en marcha la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado. Desde su creación a comienzos de 2012, esta unidad ha indemnizado administrativamente a más de 253,000 víctimas, con una inversión superior a 1.6 billones de pesos. 44.051 familias han sido beneficiadas con la reparación por vía administrativa. 9.512 familias han recibido asistencia humanitaria con recursos entre los 2 y los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para el año 2013, la Unidad para las Víctimas tiene destinados recursos por 17.738 millones de pesos para cofinanciación de proyectos orientados a la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado. El esfuerzo es enorme en esta reparación de víctimas y restitución de tierras. Ya está funcionando el engranaje judicial. Nos tocó capacitar a jueces agrarios, repartirlos por todo el país. Tenemos más de 42,000 solicitudes para restitución de tierras. Y aquí en Montes de María, más de 4.400 solicitudes que tienen unos términos y que se van a ir restituyendo, y no solamente restituyendo, sino ayudando con proyectos productivos, con crédito, con las ayudas que se pueda dar el Estado, para que aquellos que quieran retornar puedan volver a tener una vida digna, un ingreso digno. Estamos a punto de fallar 1.500 casos, sentencias, de los cuales 300 son aquí en los Montes de María. En ese empeño no vamos a bajar la guardia. Le he dicho a los funcionarios y le he pedido a los jueces: pongan el acelerador, porque esto es una parte fundamental de ese propósito de llegar a ese puerto de destino. La paz se puede construir, la paz puede llegar, pero también se requiere que la contraparte entienda y que exprese su voluntad y que juegue limpio, que si hay voluntad, esta paz llegará más pronto que tarde. La Unidad de Restitución de Tierras le ha dado trámite a más de 7,000 solicitudes que representan 340.236 hectáreas de tierras reclamadas. Se han acercado 41.830 personas para solicitar el ingreso al registro de tierras despojadas o abandonadas. 406 familias ya han sido beneficiadas en 112 sentencias proferidas, con las que se ha logrado devolver a sus verdaderos dueños 12.058 hectáreas.
Robinson Alfredo Salas recibió con otras 37 familias su título. Desde 1994 me desprendí de lo más preciado que puede tener un campesino, que es su tierra. Durante 19 años acudí a muchas instancias e instituciones para tratar de recuperarla. Eso me fue imposible. Hace 2 años nació la ley 1448 y se conformó la unidad de restitución de tierra, quien nos devolvió a nosotros la confianza en las instituciones del Estado. Nosotros hoy somos otras personas que creemos en las instituciones del Estado a través de esta unidad. Estas víctimas a las que les acabo de entregar los títulos de las tierras que les quitó la violencia, es apenas una partecita de lo que les debe la sociedad. A muchos de ellos les pregunté cuántos familiares han perdido en este conflicto. Varios de ellos me dijeron: yo perdí 3 hijos, yo perdí 2 hijos. ¿Cuánto vale un hijo? No tiene precio. Por eso, cualquier cosa que hagamos por nuestras víctimas es poco, es poco. Pero lo que las víctimas quieren es reconocimiento. Y por eso aprobamos esa ley. Y por eso estamos empeñados, en la medida de nuestras capacidades, con la ayuda de todos ustedes, de ir reparando las víctimas, porque eso es ir sanando las heridas para poder construir esa paz. Las víctimas tienen que ser el núcleo de la solución del conflicto. Las víctimas tienen derecho a que les digan la verdad. Las víctimas tienen derecho a que haya justicia. Las víctimas tienen derecho a que las reparen. Por eso, allá en La Habana, y aquí están los negociadores, ellos saben perfectamente que las víctimas están reclamando unos derechos que se les va a respetar en la mesa de negociación, y así se lo hemos dicho a las FARC. Tienen que reconocer a las víctimas como núcleo en esta negociación. Estamos en Urna de Cristal TV. Ya regresamos. Bueno, mi nombre es Laurencio Patiño y mi opinión sobre las víctimas que sucedieron, ellos estaban en todo su derecho reclamando los derechos que tenemos todos los ciudadanos y que también hacemos valer nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos y lo que nos permite la Constitución Nacional. Yo estoy de acuerdo con ellos, pues creo que para cualquier persona es doloroso no saber qué ha pasado con sus seres queridos. Estoy de acuerdo con la marcha, estoy de acuerdo con las manifestaciones y acá en Colombia lo único que queremos es la paz. Entonces yo estoy muy de acuerdo con ellos. Soy Guillermo Aguilar y pues estoy de acuerdo de que las víctimas del Carmen de Bolívar hayan salido a protestar porque ellos en realidad sí saben y han vivido en carne propia toda esta violencia y ojalá el gobierno los apoye y la sociedad en general también porque se lo merecen en realidad. Mi nombre es Juan. Yo creo que cada víctima tiene un sueño, un anhelo y, por ejemplo, tener de regreso un ser querido, alguien que está desaparecido hace algún tiempo y entonces salir a marchar, yo creo que es mantener viva una esperanza, una ilusión y yo creo que está bien. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. 3 marchas se han realizado en los últimos 2 años para respaldar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En Necoclí, Antioquia,
en Puerto Asís y la de Carmen de Bolívar, que además sirvió para que las víctimas de la violencia en la región Caribe mostraran su apoyo al proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Señor Ministro del Interior, Fernando Carrillo, ¿cuál es su balance de la marcha? La marcha de víctimas de Carmen de Bolívar del domingo 23 de junio marcó un hito en la política de víctimas del gobierno. Y lo digo fundamentalmente por dos razones. Primero, porque se habían dado en el pasado marchas en favor de las víctimas y marchas en favor de la paz. Esta fue una marcha en donde se marchó hombro a hombro con las víctimas por la paz. Nos permitió además ratificar los compromisos del gobierno a nivel de las mesas de víctimas de todos los departamentos de la costa atlántica. Y yo solo mencionaría como el elemento más importante. Yo tuve la oportunidad en las 72 horas antes de la marcha de participar en esas mesas de víctimas, un poco de analizar sus angustias, sus preocupaciones, sus requerimientos. Entonces tuvo un gran simbolismo, 20.000 personas reunidas en el Carmen de Bolívar, en el corazón de una zona tan afectada por el conflicto como son los Montes de María, pero además la ratificación de todos los compromisos a nivel regional del gobierno consagrados en la ley de víctimas. El papel que de aquí en adelante tienen que jugar quienes fueron protagonistas de la marcha, los gobernadores y los alcaldes, con el cumplimiento de la ley de víctimas. Ministro, ¿cómo han sido las jornadas de trabajo con las 24 gobernaciones y los municipios para incluir el componente de víctimas en los planes de desarrollo? Estamos diseñando una estrategia que es una estrategia de corresponsabilidad. Es decir, aquí hay competencias del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno municipal, conjuntamente, por supuesto, con la unidad de víctimas que tiene la responsabilidad central. La columna vertebral de la responsabilidad central es de la unidad de víctimas. ¿Por qué entra particularmente al Ministerio del Interior? Por nuestra relación, que es clarísima, con los gobernadores y con los alcaldes. Tenemos que participar en los planes departamentales de cumplimiento de la ley de víctimas, en los planes municipales, en el fortalecimiento institucional, además con las mesas de las víctimas. Porque si bien la ley de víctimas fue tan pionera y tan importante, la clave después de eso es crear toda una institucionalidad que permita hablar de una política pública de reparación, de atención y por supuesto de cuidado con las víctimas. Y yo creo que eso es lo que hemos venido aprendiendo. Este ha sido un proceso muy complejo. Colombia es el único país del mundo que tiene una ley de esa naturaleza. Colombia es el país del mundo que ha en este momento reparado centenares de miles de víctimas y estamos apenas comenzando. Entonces es obvio que el nivel central, departamental y municipal debe estar perfectamente coordinado para poder cumplir a las víctimas. Ese fue otro de los compromisos que ratificamos en Carmen de Bolívar el pasado 23 de junio. Terminamos nuestra Urna de Cristal TV con las palabras del presidente Juan Manuel Santos al concluir la marcha donde las víctimas le caminaron a la paz. De manera que, queridos montemarianos, yo he venido aquí muchas veces he visto que aquí hay miedo, y con razón, como hay miedo en muchas regiones del país. Y yo lo que quiero, en lo que estoy empeñado, es en ir eliminando ese miedo, ese obstáculo para que este país maravilloso pueda progresar. Estamos siendo señalados por el mundo entero como un país en progreso, como una estrella fulgurante, pero tenemos todavía esa vaca muerta como obstáculo que se llama el conflicto armado. Y por eso tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacerla a un lado y poder progresar más y poder llevar más justicia social a los campos y poder generar más empleo y poder construir más casas, más acueductos, más alcantarillados, mejorar la educación. Si lo que hemos logrado lo hemos hecho en el medio del conflicto, imagínense ustedes lo que podríamos hacer sin el conflicto. Por eso no les quepa la menor duda que este gobierno tiene toda la intención de llegar a esa paz. Pero al mismo tiempo le reclamamos a la contraparte que respete los acuerdos, que el pueblo colombiano hoy
quiere la paz, pero cuando uno les pregunta, ¿usted cree en las FARC? Dicen que no. ¿Y por qué dicen que no? Porque nos han engañado demasiadas veces. Que esta no sea otra, que la paciencia del pueblo colombiano no es ilimitada. Sigamos empeñados en llegar a los acuerdos, respetando la palabra, respetando lo que firmamos. Y si hay voluntad, tengan la seguridad, amigos montemarianos, que la paz llegará a Colombia. Ese es mi propósito, ese es mi compromiso. Y por eso quiero terminar estas palabras con una canción que dice: Carmen querida, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo, y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Queremos y amamos la paz. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés, análisis y participación en esta Urna de Cristal TV.